enfocado a la práctica de la teoría evolutiva de las emociones. La teoría base está brindada por Charles Darwin, Paul Ekman, Robert Plutchik y Joseph Liddoux. Escena uno: el entorno y la emoción. Todos están en el parque. Se escuchan los sonidos de la naturaleza. Desde los inicios de la humanidad, las emociones han sido esenciales para la supervivencia. Hoy veremos cómo tres emociones, miedo, alegría y culpa, nos ayudan a adaptarnos, según la teoría evolutiva de las emociones, de Darwin y sus continuadores. Escena 2: situación del miedo. Función de supervivencia. José y Carla caminan por el parque conversando y se escucha el ladrido fuerte de un perro. Josué, cuidado, ese perro parece agresivo. ¡Ay! Mi corazón late rapidísimo. ¿Y si mejor nos alejamos? Aquí observamos una reacción fisiológica y conductual. El miedo activa la amígdala cerebral, preparando el cuerpo para huir o defenderse, como describe Ledoux 1988. Esta emoción permitió a nuestros antepasados a sobrevivir ante amenazas. Escena 3: situación de alegría. Refuerzo social. Solange recibe un mensaje en su celular. Chicos, aprobé el examen, lo logré. ¡Felicitaciones, Solange! ¡Te lo mereces! ¡Qué bien! Tu esfuerzo dio resultados. Muy bien. La alegría es una emoción básica identificada por Ekman. Cumple una función social y motivacional, reforzando conductas positivas y fortaleciendo vínculos. En términos evolutivos, favorece la cooperación y la cohesión grupal. Escena 4: situación de culpa. Regulación moral. Héctor llega con cara de preocupación. Chicos, lo siento. Olvidé entregar el trabajo del grupo y la profesora del curso de motivación y emoción bajó nuestra nota. No puede ser, Héctor, ¿qué hiciste? Lo siento, lo siento. No volverá a pasar. Haré el trabajo adicional para compensarlo, ¿sí? La culpa surge cuando una acción afecta a otros. Según Plutchik, es una emoción compleja que combina miedo y tristeza, pero también tiene una función moral y social, ayudando a mantener la armonía dentro de un grupo. Escena 5: cierre y reflexión. Cada emoción tuvo una razón de ser. El miedo nos protege La alegría nos une. y la culpa nos enseña a mejorar. Como explicó Darwin, las emociones son respuestas adaptativas universales. Sin ellas, la humanidad no habría sobrevivido ni desarrollado su vida social. Las 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 emociones 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 nos 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 hacen 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 humanos 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 y nos y nos y ayudan ayudan a a evolucionar. evolucionar. Ya, listo. En las emociones, vamos a hacer una breve introducción que nos dice que son respuestas biológicas y psicológicas que permiten adaptarse al entorno. Esta teoría evolutiva plantea que las emociones se desarrollan como mecanismo de supervivencia. Todo este concepto está planteado por Darwin, Ekman, Lukács, Deleuze y demás.
El origen evolutivo del según Darwin. Darwin en 1872 nos, nos expresa o nos dice que las emociones en el hombre y los animales son aprendidas, son evolutivas, son como un reflejo de los antepasados, en este caso los animales. Y tanto así que en el segundo punto nos dice que las emociones tienen una función adaptativa heredada. Quiere decir que todo lo que nosotros podemos expresar viene de lo que nosotros observamos de nuestros antepasados. En el tercer punto, las expresiones faciales son universales y biológicas. Esto quiere decir que si estamos en alguna parte del planeta, sea esta persona que hable otro idioma, las expresiones que pueda mostrarnos son iguales a la que podemos hacer acá en Latinoamérica. Es por eso que nos dice que son universales y biológicas porque simplemente nacemos con ellas. En el cuarto punto nos dice que el miedo, la ira o la alegría ayudaron a sobrevivir a nuestros antepasados. Cabe mencionar que para Darwin las emociones son parte del legado evolutivo. Esto quiere decir que sin ellas no hubiéramos podido sobrevivir, tanto como la alegría, que nos hace felices y nos ayuda a mantenernos adelante, la ira, que nos hace inclinarnos hacia una fuerza, y el miedo, que evita que podamos sucumbir o caer en algún punto que nos pueda hacer daño. A continuación, continúa mi compañera. Continuando con la exposición, hablemos sobre los aportes de Ekman, quien fue un psicólogo muy importante que se dedicó a estudiar las emociones y las expresiones faciales. Ekman identificó 6 emociones básicas universales, como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, asco y sorpresa. Lo más interesante de su trabajo es que demostró científicamente que estas emociones se expresan igual en todas las culturas. Es decir, sin importar el idioma o el país, las personas reconocen fácilmente una sonrisa, una alegría o alguna expresión de miedo. Para comprobarlo, validó su teoría con fotografías transculturales donde personas de diferentes partes del mundo pues identificaban las mismas emociones en los rostros. Como se puede ver en las imágenes, cada rostro representa una emoción diferente. Esto fue clave para confirmar lo que Ekman llamó la universidad emocional. Continuando con el modelo de Robert Plutchik, quien fue otro psicólogo muy importante, quien propuso el modelo de la rueda de las emociones. Él planteó que existen 8 emociones primarias, organizadas en pares opuestos, ¿no? Como la alegría a tristeza, confianza a desagrado, miedo e ira y sorpresa a anticipación. Además, señaló que las emociones más complejas surgen de la combinación de las básicas. Por ejemplo, la mezcla de alegría y confianza puede generar el amor, o la combinación del miedo y la sorpresa puede producir alarma. Como se puede ver en esta imagen, podemos ver la rueda de las emociones que representa su modelo circular. Las emociones más intensas están en el centro y a medida que se alejan hacia afuera se vuelven más suaves. También podemos observar cómo las emociones se mezclan entre sí, generando sentimientos más complejos dependiendo de la intensidad y la combinación. En resumen, Ekman y Plutchik nos ayudan a entender mejor cómo funcionan las emociones humanas. Ekman mostró que todas las personas del mundo expresamos las emociones básicas de la misma manera, mientras que Plutchik explicó cómo esas emociones se combinan y dan origen a otras más complejas. Continuando con la exposición, voy a hablar referente al enfoque neurobiológico de Lowe
y Damasio. En el enfoque neurobiológico buscamos comprender realmente las emociones desde el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? En este caso, Joseph Ledoux, en 1908, ¿qué descubrió? Descubrió en este caso que la amígdala cerebral cumple un papel central en el procesamiento del miedo. Esta estructura cerebral se activa de manera automática ante cualquier amenaza. ¿Ya? Incluso antes de que seamos plenamente conscientes de que esto va a ocurrir, esta ya está en proceso de activación. Esto explica claramente por qué ante un peligro repentino, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona claramente primero, ¿no? Poniendo una defensa. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, saltamos o huimos, ¿no? Y luego interpretamos claramente qué es lo que pasó. Por otro lado, Antonio Damasio, en 1994, planteó que las emociones influyen en la toma de decisiones racionales, claramente, ¿no? Es decir, que no somos puramente lógicos, ¿no? Nuestras emociones realmente son tan profundas, están tan profundamente integradas, ¿no? Con la cognición, que eso nos ayuda a tener decisiones racionales claramente. En este caso, el cerebro separa la razón de la emoción. Ambas funcionan claramente en un conjunto para poder guiarnos ante situaciones complejas y permitir adaptarnos mejor ante el entorno, pues, ¿no? Siguiente diapositiva. Componentes del proceso emocional. Toda emoción involucra claramente tres componentes fundamentales. Uno de ellos es el fisiológico, que son los cambios corporales automáticos que acompañan a la emoción, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración o la liberación de hormonas. Tenemos también un componente que es el componente cognitivo. ¿A qué se refiere? Se refiere claramente a la interpretación del estímulo, es decir, cómo percibimos y cómo evaluamos lo que está pasando o lo que está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, interpretar un ruido fuerte como una amenaza o como algo inofensivo, por ejemplo. Tenemos también el componente conductual, ¿no? El componente conductual implica la expresión, claramente, o la acción que realizamos como respuesta ante una situación, como huir o defendernos o simplemente sonreír. En este caso, estas tres dimensiones funcionan de forma integrada. El cuerpo reacciona, la mente interpreta, la conducta se ajusta. Todo este proceso que busca favorecer una adaptación al entorno. Bien, seguimos. Las funciones adaptativas de las emociones. Estas emociones cumplen una función esencial en la adaptación del ser humano al entorno, ¿no? Bien, como ya sabemos, ya que orienta la conducta, facilitan la supervivencia y favorecen la interacción social. En primer lugar, ¿no? Las emociones como el miedo, la ira, son como mecanismos de alerta o de defensa, ¿no? A situaciones de peligro. Em, entonces, cuando hablamos de la supervivencia, hablamos de miedo y peligro. Y pues estas emociones nos ayudan, como se dice, ¿no? Por ejemplo, a cuidarnos o alejarnos de algo que de repente estamos en peligro. Entonces, por ejemplo, la cohesión social, son emociones, por ejemplo, como la alegría, la culpa o la empatía, que nos ayudan a llevarnos bien con los demás y fortalecer nuestras relaciones en el entorno, ¿no? Eh, guía la toma de decisiones. Entonces, ahí las emociones influyen en las decisiones que tomamos, guiándonos hacia lo que es mejor o más seguro para nosotros. En el aprendizaje,
A través de ello, las emociones, ¿no? Aprendemos de nuestras experiencias sobre todo, ya que sean positivas o negativas. La siguiente diapositiva. El miedo. En el miedo, pues aparece, por ejemplo, ¿no? Hace rato teníamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un perro o cualquier cosa, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros, percibimos por esa emoción. Bueno, reaccionamos y, y, por ejemplo, ¿no? Una emoción que nos protege y nos asegura de nuestra supervivencia. La alegría. La alegría es cuando aprobamos, por ejemplo, un examen o tenemos de repente la visita de un familiar que es muy importante, o algo que nos haga sentir, que nos haga vivir esa emoción. Igualmente la culpa, ¿no? Cuando sentimos eh, culpables ante otras personas o cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos que le fallamos a alguien y nos sentimos culpables. Son esos sentimientos, ¿no? Que nos hace reflexionar y buscar y reparar, ¿no? Lo que hacemos daño, ayudándonos a mejorar cada día como personas. Bueno, llegamos a las conclusiones. Podemos decir que las emociones no son simples reacciones ni debilidades, sino herramientas que la evolución nos dio para adaptarnos y mejorar y convivir con los demás. Estudiarlas nos ayuda a entender más profundamente cómo pensamos, sentimos, actuamos, ya que cambian aspectos biológicos, psicológicos del cerebro. Desde el punto de vista biológico, la emoción cumple una función adaptativa, prepara a nuestro cuerpo para reaccionar antes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, el miedo activa respuestas fisiológicas que nos permiten huir o protegernos, mientras que la alegría refuerza una conducta que favorece la convivencia y la supervivencia. En el ámbito psicológico, las emociones influyen, es como percibir el mundo, cómo tomamos la toma de decisiones y cómo nos relacionamos. Y de la neurociencia se ha descubierto que las emociones surgen gracias a la interacción de sistemas del área del cerebro, como la amígdala, el hipotálamo y la corteza. No. Como decía Darwin, no hay una diferencia fundamental entre el ser humano y los animales en la capacidad de sentir el placer, el dolor o la felicidad. Las emociones no son en realidad una parte esencial de que somos y una